Ya estamos en la disrupción con Cristian Ader como cada lunes. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, buenas tardes. Tardes, sí, son tardes. Estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí, ¿por qué? No, pues porque todo está fatal. Bueno, sí. No Sí. estoy bien, el mundo tampoco. Bueno, pero todavía no es definitivo. Bueno, no lo digo nada más Ok, por sí. Colombia. Lo digo de mi vida, en lo personal, por el noroeste de Asia, por todo. Todo está mal. ¿Hay algo bien? Ahora lo veremos. Tal vez sí, estoy exagerando. A ver, pues vamos a arrancar con Colombia, ¿te parece? Me parece bien. ¿Qué piensas? Bueno, el presidente Gustavo Petro, aún en funciones, dijo que era muy probable la manipulación electoral vía digital electrónica, principalmente por terceros actores, bueno, obviamente por el ente sionista y por Estados Unidos. Se va a revisar todo el balotaje, obviamente. Pero aún así, para que este sujeto alcanzara esos números, se necesitan a decenas de millones de colombianos que voten por este personaje, ¿sabes? Lo cual resulta aterrador, que un pueblo cabe así su tumba. No me refiero nada más a la élite de dicho país, colombiana. Me refiero, por supuesto, al pueblo, a la clase trabajadora que vote por un personaje así. Y eso quiere decir, bueno, muchas cosas, pero principalmente también errores por parte del equipo de campaña de Iván Cepeda, pero más también en lo general, de lo que las izquierdas, digamos, institucionalizadas en cada país. Porque no es la primera vez que ocurre esto en Sudamérica y en Centroamérica también. En primera, creo yo, desde la primera vuelta, un exceso de confianza. Tal vez hablarle también a las masas con un exceso de, no sé si llamarlo esnovismo, no, un exceso de confianza desde un lenguaje que tal vez la gente no entiende. Que creo que eso diferenciaba, por ejemplo, pues, era un personaje muy contemporáneo, Hugo Chávez Frías, de otros. Él decía las cosas directamente. A veces tal vez Iván Cepeda le faltaba justamente ese elemento popular para conectar con la gente. También la inmovilidad de la gente, yo creo que pasan esas cosas a veces, ¿no? Exceso de confianza del mismo electorado, por ejemplo, de este hombre, desde la primera vuelta. Y, digamos, ya muy grandes rasgos, estructuralmente, pues una tragedia para Colombia y también para América Latina. Porque a fin de cuentas se quedan cada vez menos, son los países que para bien o para mal, de alguna u otra manera, hasta cierto punto resisten al imperialismo y al dominio de las élites que históricamente han controlado dichos países, como es el caso de Colombia. Colombia durante 200 años, desde que surge como un país independiente, como Gran Colombia primero y luego ya Colombia independiente, estaba a merced de los grupos de poder de distintas características. Por ejemplo, muy notoriamente en los últimos 50 años, los que son patrocinadores del paramilitarismo, el narcoparamilitarismo. O sea, grandes grupos empresariales, de terratenientes, ganaderos, agroindustriales, funcionales también al imperialismo estadounidense, aquellos que permitieron la llegada del imperio estableciendo bases en Colombia. Si la historia colombiana que todo el mundo conoce, obviamente no a profundidad, pero que históricamente ha servido a Colombia a convertirse en una colonia estadounidense. Y al parecer, por lo que ha dicho este sujeto, a niveles nunca antes vistos se avecina eso. Peor que en los tiempos de Álvaro Uribe o Iván Duque, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo, y además, que la gente vote por un personaje que declara públicamente ser la cosa más nefasta que existe. O sea, yo de entrada, cuando escuché lo de el maltrato animal, tortura y asesinato de animales, ahí ya de entrada dije, esto es... no sé cómo... Hay una especie también como de... aspiración por parte de tal vez cierto sector de la población, no solamente en Colombia, sino también en otros países, incluyendo México, de sentido de pertenecer a una clase que jamás van a pertenecer. De creer que este sujeto representa sus ideales, ni siquiera sus necesidades, sus ideales para llegar a ser algo, ¿sabes? Hay un meme que estoy seguro que, bueno, no es un meme, de hecho, es una imagen, una comparativa, está en las redes sociales. Del lado izquierdo sale Iván Cepeda y al fondo su librero, lo que parece ser su biblioteca. Y del otro lado sale del Espriella, con su librero, con armas automáticas y cuchillos. O sea, es interesante esa comparativa, ¿no? Para entender qué propone, cuál es la visión de cada uno de estos personajes. Y hasta el momento, pese a que se tiene que hacer un reconteo, es evidente, y más tratándose de la situación estratégica y el orden estratégico al que pertenece Colombia. Sin embargo, sí, para que este hombre por lo menos llegara a las presidenciales, tenía que contar con un apoyo mayoritario de un sector importante de la población colombiana. Muchos de ellos incluso en el exilio. El otro día la última vez que vine al Chamuco, cuando fue el jueves, estaba repleto de colombianos en el metro. Y me acuerdo que lo grabé porque pues prácticamente ralentizaban todo el tránsito, concretamente de la línea 2 del metro.
Y de pronto dije, no, pues ojalá que con esa enjundia con la que van a apoyar a su país, bueno, a la selección, porque no es necesariamente su país, porque a fin de cuentas son empresas quienes representan, estos seleccionados no son organismos públicos, son empresas. Ojalá que con esta misma enjundia, con lo que apoyan a esta empresa, salgan a votar a favor de Iván Cepeda para evitar la llegada del fascismo, eso puse, ¿no? Y de pronto, más allá de los multicuentas y los bots y los trolls, la mayoría de las personas afirma, por ejemplo, colombianos concretamente, que esos que visitan suelo mexicano o que incluso radican en suelo mexicano, la mayoría son de derecha y de extrema derecha. Y es interesante porque esto se empata, por ejemplo, en el caso venezolano, ¿no? Y de otros países también. Pero también comparando con el caso mexicano, de expatriados mexicanos, ya sea México descendientes o migrantes mexicanos, perdón, o descendientes de migrantes mexicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, es la antítesis porque cuando son las elecciones de 2017 para elegir a Andrés Manuel López Obrador, la mayoría del voto extranjero vota a favor de López Obrador. Y previamente había sido así en los dos periodos, en los dos fraudes anteriores, en el que son electos Felipe Calderón y más tarde Enrique Peña Nieto. Y nuevamente en las elecciones de hace 2 años, con Claudia Sheinbaum, para que llegara al poder Claudia Sheinbaum, el voto, digamos, en el extranjero, del voto migrante, por decirlo de alguna manera, también se volcó a favor de Claudia Sheinbaum. O sea, mientras los mexicanos votan, por ejemplo, a la izquierda, aquellos de esos grupos en el exilio colombianos votan a favor de la derecha. Históricamente ha sido así también. Lo cual, en primer lugar, de entrada, calculo que los mexicanos migrantes, en su mayoría, salen de su país por necesidad. En el caso de muchos colombianos, no necesariamente es eso. Principalmente aquellos radicados, pudientes, radicados en suelo español o suelo estadounidense, principalmente en la costa este estadounidense. Y es interesante, ¿no? Como de pronto, de la noche a la mañana, pues un país se entrega a sí mismo a la tragedia, porque esto se va a convertir en una tragedia. Y escuchen mis palabras paulatinamente lo que va a ser el caso colombiano, porque el mismo Espriella, también ungido por Donald Trump públicamente, te lo está diciendo, voy a hacer esto y esto. Y gozo con el apoyo de la embajada estadounidense. Y obviamente todas esas medidas van a ser contraproducentes para el mismo pueblo colombiano, ¿no? Y no me refiero nada más a lo que mencioné ahorita, el maltrato a los animales, sino también la misoginia, la homofobia, el racismo, el supremacismo, el apoyo al paramilitarismo, la gringofilia, etcétera, ¿no? Catalogando a cualquier oponente como, parte de las FARC o de extrema izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el pueblo realmente no está versado en esos conceptos. Entonces, creo que sí hay muchos errores por parte de la campaña, pero también hay muchos errores de una socialdemocracia, porque es de la socialdemocracia, que le apuesta siempre al triunfo suponiendo que el pueblo entiende perfectamente las diferencias entre uno y otro candidato. Ese es el concepto justamente de populismo, que a veces se puede acomodar, acolchar, digamos, a la izquierda y a veces a la derecha o a la ultraderecha. Que generalmente la demagogia por parte de este sujeto del Espriella le va a decir a la gente lo que quiere escuchar o incluso lo que añoran siempre. Porque a fin de cuentas, si no tienes un pueblo ideologizado, politizado, pues la gente va a añorar tener una posición privilegiada. También eso me lleva, por ejemplo, hay un momento cuando, voy a pasar a lo más frívolo, cuando se despide la selección colombiana, que va a viajar de Colombia a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol, se reúnen con Gustavo Petro. Y la mayoría de los seleccionados colombianos, a pesar que vienen la mayoría de ellos, de los jugadores, de situaciones de miseria extrema, de historia familiar, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero un grupo importante públicamente dio su apoyo a del Espriella, incluso posando en fotografías con él. Y de pronto, pero ¿cómo puede ser que un personaje que procede de un contexto marginalizado, vejado, humillado históricamente, vote por un sujeto que públicamente dice que te detesta? Y ese es el punto. Y creo que con un jugador de fútbol es lo más evidente, ¿no? Al no tener, pues prácticamente educación y política, o sea, un sentido político en la educación, y no tener conocimiento de quién es el otro personaje, pues te vas a entregar con cualquier personaje que pose contigo como populachero, ¿me entiendes? Como cercano a la gente, no necesariamente por ser del mismo origen, sino porque es totalmente, como él lo denominaban los medios, los grandes medios en suelo colombiano, como el disruptor, que procede de fuera. Entonces dice, yo también procedo de fuera. Yo nunca he tenido oportunidad de ningún tipo. Este hombre parece ser que se construyó él solo. Y pues obviamente no es así. Hay veces que están todos los medios de comunicación atrás de este sujeto. Está la embajada estadounidense, está la plutocracia colombiana, está el paramilitarismo colombiano, etcétera. Entonces, es un aviso más de muchos otros de que a veces la socialdemocracia se duerme en sus laureles, pero que también tiene sus límites. La socialdemocracia, donde incluye a Morena y a la 4T aquí en México, tiene sus límites y no va a ir más. Y es el punto, cómo radicalizas sin tu visión, incluso me atrevo a decir, no nada más de nación, sino civilizatoria, no puedes ir más allá. Y es el punto, siempre constantemente radicalizar a la gente
agitar a las masas para que ellas justamente defiendan la soberanía de tu país o defiendan un proyecto de gobierno popular que los favorezca a ellos. Pero si Morena no tiene esos límites ideológicos e institucionales, pues punto, como dicen los españoles, punto pelota, se acabó. ¿Por qué? Pues porque no van a ir más allá. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum está muy confiado también en las elecciones de 2027 y más tarde de 2030, cuando hay una clara injerencia por parte de Washington que va a utilizar todos los medios que recientemente ha utilizado en contra de otros gobiernos. Honduras es el penúltimo, Colombia, Perú, puedo seguir y seguir y seguir, justamente y Bolivia, etcétera, para tratar de tomar el control de nuestra nación y del futuro de México, ¿no? Y del mismo modo hay que mencionar que en el escenario continental americano, pues realmente quedan 3 gobiernos, digamos, afines a ciertas tendencias de izquierda, ¿no? Tenemos el caso de México, tenemos el caso de Brasil y el gobierno uruguayo, que también es una triste socialdemocracia. Y esto, justamente, los platos fuertes vienen con México y vienen con Brasil, que a fin de cuentas son las 2 mayores economías de América Latina, ¿no? Volviendo un poco a Colombia, hace ratito decíamos de una nueva declaración de Iván Cepeda, son más de 57,000... los votos. No, 57,000 reclamaciones. Okay. Lo porcentual es menos del 1% que hay de diferencia, ya hay toda esta andanada mediática que ya supone a Del Espriella como ganador, ¿no? Sí, fue a declarar inmediatamente como ganador. Ajá. Todo este esquema financiado por Estados Unidos y también por el ente sionista, lo que también dices es que no alcanzaría a explicar como que igual llega, o sea, aún con todas las reclamaciones que se puedan hacer por parte de, incluso de Gustavo Petro en esta utilización del software y para el conteo y esto, no alcanza a explicar cómo un fascista antiderechos llegue siquiera a una candidatura presidencial, Sí, ¿no? o sea, no importa, ok, digamos que de, no sé, 20 millones de votos, la mitad de los votos están totalmente manipulados y realmente sean para Iván Cepeda. Aún así, para que alcanzara la candidatura, la precandidatura este sujeto, tuvo que haber contado con apoyo popular. Y también para tener cierta cantidad de votos orgánicos, por decirlo, también. ¿Cómo te explicas eso? Ajá, pero justamente este apoyo popular, ¿podemos pensarlo solo porque la gente desconoce o porque también hay una campaña por algo que te quiero preguntar también? No sé si escuchaste lo de Ken Salazar, que parece que va a sacar un libro donde está también acusando a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y se parece un poco eso, ¿no? Como planchar, digamos, también el terreno, que seguramente también ocurre en Colombia, con sí los errores propios del gobierno de Gustavo Petro, que también aquí hablamos, pero instrumentalizando un golpeteo y una campaña también de odio que llevara más quizá como a la opción que podría ser Del Espriella, a lo que no tendría que ser Iván Cepeda, ¿no? Como a castigar a toda la gestión de la izquierda. ¿Esto cómo lo ves? Que son esos mitos que los va construyendo Washington dentro de la academia, dentro de sus académicos, dentro de sus medios, dentro de sus ONGs. Que automáticamente, en el caso colombiano, que se está replicando eso en México, automáticamente cuando piensas en izquierda, piensas en guerrilla, piensas en las FARC, etcétera, etcétera, ¿no? Y automáticamente piensas en narcotráfico, cuando no ha sido así. Históricamente el narcotráfico ha sido apoyado desde la derecha, desde las instituciones, desde el poder, desde las empresas, y va a la par del paramilitarismo. De pronto construyen esta narrativa de que la izquierda representa narcotráfico porque es la única manera de injerencia por parte de Washington, digamos, legitimar la injerencia por parte de Washington. Un ejemplo que a mucha gente no le va a gustar, pero es así. En 2003, cuando viene la segunda invasión de Irak y destrucción de Irak contra Saddam Hussein, acusan a Saddam Hussein en primer lugar, de tener armas de destrucción masiva, que las tuvo en los 80s, que se las dio los mismos gringos, se las dieron, químicas y biológicas. Pero también acusan a Saddam Hussein de apoyar a Al Qaeda, cuando es totalmente falso. Porque si algo no tenía el gobierno iraquí de Saddam Hussein es que fuera islamista. De hecho, era contraislamista totalmente. Era totalmente secular, muy de acuerdo al panarabismo. En su gabinete había cristianos ortodoxos, cristianos católicos, etcétera. Pero esa narrativa de pronto se empieza a insertar, por ejemplo, en medios estadounidenses y por ende en la misma cultura popular. Otro ejemplo, Hezbollah, que en este momento defiende el suelo libanés, bueno, que desde hace 30 años lo hace, empiezan en los últimos años a vincularlo con Daesh, con el Estado Islámico, entre comillas, ¿no? Cuando se sabe perfectamente que el gran enemigo y azote de Daesh, un grupo takfirí, salafí, suní además, es justamente Hezbollah. Un grupo que de hecho es chía, no tiene nada que ver con eso. Y que Daesh también es una construcción por parte del imperio. Simplemente, al insertar ¿cómo funciona esto? Dentro de los servicios de inteligencia, dentro de las agencias gubernamentales de seguridad, pues, vamos a tomar el modelo estadounidense, que es el más conocido, o el MI6, que es británico. Ellos literalmente tienen departamentos de redacción. ¿Me explico? Tienen como una junta editorial. Ahí diseñan ciertas notas. Y esas notas las mandan a todos los medios de la nación.
En cada medio, cada editor o cada director de un medio es funcional justamente a los servicios de inteligencia y por ende al imperialismo estadounidense. Esas notas, pues simplemente pagan un encabezado y se convierte en un dogma, eso. Y después, justamente esas notas van a ser replicadas por los medios locales, regionales o nacionales de distintos países, como puede ser en América Latina, que automáticamente al recibir información por parte de un medio anglosajón, angloparlante o europeo, van a creer que es real. O sea, es que también es extraño porque decir que lo que es real, o más bien lo que tiene mayor prestigio por proceder de un medio anglosajón, va a ser considerado como real. Cuando es una nota totalmente manipulada, escrita en las entrañas del mismo sistema injerencista estadounidense. Y así es como paulatinamente se construyen las campañas negras en contra de cualquier personaje o grupo, o nación incluso, en contra de Iván Cepeda, obviamente en contra de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, etc. O sea, lo mismo con Nicolás Maduro, ¿no? Los supuestos vínculos con el narcotráfico. Cuando todo el mundo sabía que no era así, era una simple excusa muy vulgar y bastante estúpida para cometer una injerencia en contra de Venezuela. Y todo el mundo lo sabía, pero aún así ese es el aliciente y el legitimante, de acuerdo a Washington, para bombardear Caracas y secuestrar a un presidente. ¿Me explico? Entonces, toda la gente que... Es un gran problema. También la simetría mediática, la simetría en propaganda. La gente que generalmente accede a fuentes de información no lo hace a medios alternativos. Por más de que a nosotros nos encantara, pues la gente, no millones de seres humanos no ven el Chamuco. O no ven otros medios alternativos, tanto nacionales como extranjeros. No, desconocen el Chamuco. Desconocen, no sé, Hispan TV, la perspectiva iraní o la perspectiva rusa o la perspectiva cubana, venezolana, no lo sé. La gente consume directamente lo más popular, lo que ven las marquesinas de los camiones o la propaganda que ven en el metro. No conoce otra cosa. Y es justamente los canales tradicionales, en el caso mexicano, pues los conglomerados mediáticos. O sea, Televisa, TV Azteca y no sé, incluso en la radio, Telefórmula. Si alguien se ha subido a un taxi, bueno, obviamente todo el mundo se ha subido a un taxi alguna vez en su vida, o en la evolución de esto, que es el Uber, ¿no? Cuando tú vas, generalmente puedes entender cómo la guerra cognitiva, cómo afecta a un ser humano cuando tú ves, más bien cuando tú escuchas lo que escucha el taxista y lo que incluso a veces te comenta el taxista. Sí. El taxista no tiene acceso a otros medios de información más que el AM y el FM. Entonces, todo lo que recibe lo recibe a través de Radio Centro o Radio Fórmula. Y las sandeces que dice un taxista son tan elocuentes. Digo, seguramente hay honrosas diferencias, pero un grueso de estos personajes que se dedican a esta profesión te dice una sarta de imbecilidades constantemente. Y de pronto, como que ellos esperan retroalimentación, esperan que tú respondas algo. Y le dices, sí, joven, así, sí, señor. Pues Pero porque también no tienen, o sea, justamente porque estos medios corporativos están dirigidos para hacerlo así, para ser repetitivos, para en cada emisión repetir las mismas mentiras y replicarlo además en todo el espacio radioeléctrico. Es muy goebbeliano. Entre más digas una mentira, pues se va a convertir en verdad. Y un taxista, pues no es su mala voluntad de no poder informar, tiene que chambearle. Ese es el punto, y eso es a donde voy. ¿Cómo le puedes pedir a una persona, a cualquier persona que no tiene medios, no tiene, digamos, las condiciones económicas para acceder desde en primer lugar que tiene tiempo, pese a sus labores diarias, a su profesión, de buscar otras fuentes de información, ¿no? En su propio ocio, tal vez no lo tenga. Y en segundo lugar, pues también no le puedes pedir a alguien que pague un servicio, digamos, de internet que lo lleve a acceder a otras, ¿cómo se llama? A otras narrativas, ¿no? O sea, y ahí es como un círculo vicioso, porque no se puede escapar de eso. Y creo que es lo que ocurre en Colombia y otros países de América Latina. Le apuestan perfectamente, y no nada más yo supongo que de América Latina, también para otros contextos. Eso también ocurre en Europa. Y en Europa tienen mucho más poder adquisitivo, mucho más, digamos, tiempo lúdico, tiempo de ocio que puede ser aprovechado para informarse o adquirir conocimiento, pero no lo hacen tampoco. Y eso quiere decir principalmente algo que, pues a la izquierda tiene una desconexión bastante profunda con la gente. Perdón, sí, o sea, no está conectada con la gente. Y eso también tiene mucho que ver con la gran diferencia entre las izquierdas liberales burguesas dentro del sistema democrático liberal burgués, como por ejemplo el marxismo-leninismo. Ahí no te vas a poner a dialogar con el enemigo, porque pues a fin de cuentas del SPRI es el enemigo. Ahí pues automáticamente vas en contra de ellos, y ese es el punto. No se trata de... ¿Cómo llamarlo? Se trata de obtener el poder, pero quedarse con el poder. Y para ellos hoy hay una manera, en primera, radicalizar a la gente. No lo hacen. Les da un pánico radicalizar a la gente. Están cuidando todo el tiempo sus modos y costumbres, lo políticamente correcto, ¿sabes? Esperando también repetir para el siguiente proceso electoral. Inmediatamente después de que llega Claudia Sheinbaum a la presidencia, de lo único que se habla, o por lo menos el tema principal, en torno a su círculo cercano, es quién va a ser su sucesor o sucesora.
Y lo que va a pasar en las elecciones intermedias, como esta de 2027 o en 2030. Ese es el tema principal de conversación. Con López Obrador es parecido, aunque demoró más. Yo creo que en el último, en el último año de su segundo año, penúltimo año de su sexenio, es cuando ya se empieza a discutir quién va a ser su sucesor y todo esto, ¿no? Y es el problema, a veces el presentismo por parte de la izquierda, digamos, socialdemócrata, que es el modelo, digamos, que siguen la mayoría de los gobiernos aquí, en el suelo latinoamericano, bueno, los que quedan, socialdemócrata con tintes nacionalistas de izquierda, y estamos viendo las consecuencias, ¿no? O sea, por más de que Petro defendió hasta cierto punto también la soberanía de Colombia, buscó los mejores populares, etcétera, etcétera, no sirvió de nada. En algún punto que veíamos el discurso que hace en la Asamblea de la ONU por Palestina y muy frontal también contra Donald Trump, había ahí cierto intento de radicalización, ¿no? Pero después también que vimos que se reunió con Donald Trump que presumió que le firmó una gorra, como que ahí fue... ¿Esto piensas podría también implicar, o sea, por lo que decías de la radicalización? Que a veces hay que ser pragmáticos. A ver, Frente a la derecha en Colombia, había una explicación de qué era el camino que debía tomar. A ver. O sea, hay que ser pragmáticos. Obviamente, si tienes la posibilidad de dialogar con aquel que quiere destruir tu país o acabar con tu gobierno, bueno, vas a dialogar, ¿no? Pero sí es contraproducente, creo que yo, para ciertos sectores y para tu misma identidad, que de pronto desenvaines, digas que vas a desenvainar la espada de Bolívar, que vas a sacar al jaguar, no creo que literalmente, no sé, es textualmente lo que dijo, y de pronto vas con Donald Trump y mantienes una charla cordial y amena y todo eso. Pero a ver, por ejemplo, ahí también, cuando habían estas amenazas por parte, después de lo de Nicolás Maduro, me parece que sucede esto, hay amenazas y explícitas también por parte de Donald Trump contra Gustavo Petro. ¿Qué tanto se puede ser radical? ¿O qué tanto no es más como un camino más largo, pero igual inevitable, mientras tengamos a un secuestrador como Estados Unidos con el que tenemos que lidiar? ¿Y qué tanto podemos ser radicales? Es que ese es el punto, ¿no? Tú puedes ser radical hasta donde tú quieras. Pregúntale a Hugo Chávez Frías. ¿Qué pasó después de la muerte de Chávez, el ascenso de Nicolás Maduro y la continuidad de este discurso? Viene el bloqueo, viene la agresión. Podría ser en contra de Colombia lo mismo, pero entonces creo que tienes que cambiar tu discurso y quedarte la triste socialdemocracia. O sea, no puedes por un momento, ok, apoyo a la causa palestina. Pero en el momento de los trancazos, ahí me quedo callado. Lo mismo que hace Lula, porque Lula es exactamente lo mismo. Ok, tienes la mayor economía de América Latina, el gobierno de Brasil. Tienes vínculos con otros bloques comerciales. Haz algo por Palestina. Mueve tus influencias en los BRICS, mueve a China, mueve a Rusia, para que intervengan directamente, no diplomáticamente, y comunicados y condenas, a favor de Palestina. No ocurrió. Ese es el punto, todo se queda en palabras. Y literalmente creo que eso es lo que ocurrió con Iván Cepeda. Obviamente, más allá de la injerencia, porque la injerencia es evidente que ocurrió. Pero ¿por qué votaron? ¿Y por qué aquí, incluso en México, gran parte de la masa? Que hay muchísimos factores, estoy dejando muchísimos factores fuera. Tenemos el elemento, por ejemplo, en cuanto a la religión, el poder de la religión sobre las masas todavía, ¿no? El poder del párroco de pueblo. Como, por más de que tengas influencias en las redes sociales, o sea, tengo mi celular aquí, posiblemente con medios alternativos, acceso a medios alternativos, pero aquí tengo la Biblia y tengo lo que me diga el párroco también, ¿no? Lo que me diga el cura. Y la condena inmediata, como ocurrió en México también, a cualquier cosa que se respire como izquierda, ¿no? Automáticamente va a venir el veto por parte de las instituciones, incluyendo la iglesia, que aquí en México, creo yo, ha perdido bastante poder. Y se puede notar, por ejemplo, con el crecimiento de las iglesias evangélicas, en otros contextos también. Pero hay contextos, como por ejemplo el caso chileno, es muy evidente, donde la iglesia sigue teniendo un peso importante. México no es, lo que ocurre en México es en cierta manera único. Lo que ocurrió en la guerra de reforma no ocurrió en todo contexto centroamericano y sudamericano. Hay países en Sudamérica, Centroamérica y en el Caribe donde la iglesia, la religión oficial de cada país es el catolicismo, donde la iglesia sigue teniendo cierto apoyo por parte del Estado en cuanto a subvención, por ejemplo. No así en el caso mexicano. Y incluso en México, que es el país con mayor número de católicos del planeta, superando a Filipinas, superando a otros países. Entonces, son todos esos factores, todo ese cóctel, ese digamos, popurrí de elementos, creo que se construyó en contra de Iván Cepeda. Y esto hay que sumarle la imposibilidad de la izquierda colombiana, pero de muchas otras izquierdas a nivel latinoamericano, de conectar con la masa, con el pueblo, con sus votantes, y también radicalizar al punto de decirles, ok, todo lo que hemos hecho, esa es la primicia, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho no va a servir de nada si no hay continuidad. Y dicho y hecho va a ocurrir esto, porque este hombre, más allá de que no haya continuidad, va a llegar a cortar todo y a destruir todo lo que se pudo haber construido en el periodo de Gustavo Petro. Cristian, ¿crees que el secuestro de Nicolás Maduro y el silencio de líderes de América Latina es la antesala de esto que está ocurriendo? Es decir, que estos gobiernos progresistas, precisamente ante quizá el temor sobre Estados Unidos, vaya en este avance de la ultraderecha en América Latina. Sí, por supuesto. El progresismo. O
sea, porque también el progresismo es un neologismo, o sea, es un concepto relativamente nuevo, no tiene más de 20 años. Y el progresismo aglomera distintas formas de gobierno, o sea, te puede meter al chavismo, te puede meter a la 4T, puedes entrar con, no sé, hasta Boric, lo consideran progresista. Entonces, sí, por supuesto. Y de hecho creo que en Washington saben perfectamente las falencias, los errores, las incapacidades, los límites que tiene la socialdemocracia, que si lo quieren llamar, llámenle progresista. Saben perfectamente, creo que la palabra que a veces mejor describe a la socialdemocracia, a la izquierda liberal burguesa, es lo timorata que puede ser. O sea, les da tanto escozor ir más allá, les da tanto sentimiento de peligrosidad, avanzar incluso verbalmente en su discurso, subir de tono, por el miedo que tienen Estados Unidos. O sea, es interesante, no es que haya una injerencia directa, la injerencia ya es casi una injerencia psicológica en la psique del mismo miembro de cierto partido de izquierda. No, tengo que cuidar mis maneras porque Estados Unidos puede decirme que me estoy pasando un poco de la raya y pueden llegar a intervenir, bombardearme o sacarme un escándalo de faldas, por ejemplo, ¿no? Que es lo que han hecho históricamente en América Latina. Pero ahora ya no son esos tiempos, ahora no nada más te sacan un escándalo, ahora invaden y bombardean tu país. Y para eso fue este cónclave que hicieron hace casi 3 meses de escudo de las Américas. O sea, lo que te están haciendo es, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y pues obviamente estamos viendo cómo están alineando, más bien Washington está alineando todos los gobiernos de América Latina, alineando en el sentido de que, ¿qué representa cada uno de los personajes? ¿Qué representa Rodrigo Paz, Noboa en Ecuador, lamentablemente y posiblemente del Espriella en Colombia, el caso de Kast en Chile, esta cosa que gobierna Argentina Javier Milei, o Narri Asfura, en el caso hondureño, en El Salvador, Nayib Bukele? ¿Qué representan? Pues los ideales de la clase dominante. Si tú ves a Nayib Bukele, de hecho, físicamente, en su vestimenta, sus atavíos, y ves este hombre, Abelardo del Espriella, son casi idénticos. Sí, se parece. O sea, todo, o sea, hasta en el... Supongo que estos sujetos son quienes se hacen de los servicios de asesores de imagen. Son idénticos. Y la forma de pensar de un Noboa o de un Milei son idénticos, no hay ninguna diferencia. O sea, fueron moldeados y educados por Washington, son productos de Washington, o sea, literalmente productos, desde cómo fueron educados, su sentipensar en cuanto a todo, en cuanto a toda la realidad que viven, etcétera, ¿no? Algo importante es el repudio a su mismo pueblo, o sea, los han repudiado públicamente. Milei lo ha hecho, o sea, yo se lo escuchaba a Milei y se lo he escuchado a Abelardo del Espriella, o sea, les da asco su mismo pueblo. Y también mencionar que este sujeto, había una controversia con Abelardo del Espriella, que posiblemente no debería de ser ni candidato, porque tiene ciudadanía estadounidense. Y hubo justamente un comunicado de varios jueces y ministros, si no me equivoco, retirados colombianos, donde decían, él no puede ser presidente. Y aún así llegó. Ahí vemos justamente cómo Washington actúa sobre, no nada más el poder a nivel, digamos, el ejecutivo, sino también en los otros poderes. De ahí la reforma judicial que se hace en México. Porque el poder judicial en México en los últimos tiempos había servido simplemente para dar concesiones a mineras. Eso es su gran rol en cuanto a política exterior del poder judicial en México. Entonces yo lo veo como, es algo trágico, pero es algo que yo vi desde la primera vuelta. O sea, era el diagnóstico que haces inmediatamente en las elecciones. Dices, ok, hay injerencia. Sin duda alguna lo hubo. Y manipulación y demás, electrónica. Pero necesitas también cierta base de votantes, millones de personas, que además no es necesariamente la élite colombiana, para que este hombre llegara al poder. Y eso es lo más preocupante de todo. O sea, y en México hay algo muy parecido. En palabras del mismo López Obrador, el pueblo es bueno. No creo que sea ni bueno ni malo. Para que un pueblo sea, digamos, lo más cercano a la bondad o bueno, tiene que ser un pueblo educado. Y lo tienes que educar constantemente. Esa es la labor, por ejemplo, de la mañanera, ¿no? Ser pedagógica. Pero no se puede quedar en eso nada más. Porque también no puede ser nada más un pueblo educado, sino también con memoria. No puede ser un pueblo desmemoriado. ¿Me explico? ¿Han leído ese texto? ¿Cómo se llama? Funes, el memorioso. Es muy bueno, no tiene nada que ver. Pero, bueno, sí tiene que ver porque es un hombre que recordaba todo. Todas las cosas. Y tenemos que ser así, tenemos que recordar todo. Y todas las palabras que te ha dicho desde la extrema derecha, en suelo mexicano, en otros contextos, hay que recordarlo todo. Tenemos que tener esta cronología, este almanaque de comentarios hirientes, humillantes, violentadores por parte de la derecha en contra del pueblo mexicano, para que eso sea utilizado durante los periodos electorales, para que una persona no vote por esa ultraderecha que te detesta y te humilla. Porque la posición privilegiada que las élites latinoamericanas tienen se basa siempre en la segregación, en la vejación y la humillación del otro. Ese otro al que luego le piden su voto para llegar al poder. Eso de ahí denota una desmemoria por parte de ciertos sectores populares que no recuerdan no solamente cómo los humillaban, sino también las tragedias que provocó que llegaran esos personajes, esos grupos de poder al poder, perdón la redundancia. El caso, por ejemplo, del PAN o del priismo.
lo que ha sido históricamente el PRI durante el siglo XX y XXI, o lo que fue el panismo en la última parte del siglo XX y actual del XXI, ¿no? La primera parte. O sea, la gente tal vez no recuerda eso. Y creo que también le apuestan mucho a las nuevas generaciones, ¿sabes? Eso no lo hemos mencionado. Del Espriella le habla como un influencer, a la usanza de un influencer. Le habla justamente a jóvenes que creo que por eso siempre están constantemente emitiendo, ya las ideologías no importan, las ideologías no existen. Claro que importan, claro que existen. Lo que quieren ellos es que una persona, no es que esté apolitizada, porque eso no existe, no puedes despolitizarte, no puedes, es imposible. Pero sí que tengan una ideología que considera la política como algo secundario, como un juego de poder y un juego de exhibición, porque el influencer lo primero que es exhibicionista, y eso es del Espriella, un exhibicionista, que presume justamente a sus masas de votantes a través de redes sociales o plataformas de video, miren mi reloj, miren mi ropa, mi restaurante, mi línea de vinos, porque todo eso tenía del Espriella además, ¿no? Uh-huh. Y ustedes no lo tienen, pero lo pueden tener. Y si no lo quieren tener y no lo pueden tener, es que son huevones y no les gusta trabajar. Claro. Por eso échenle ganas y van a ser como yo, vestirse como un dandy. Al igual que a la usanza de Bukele, que es el mismo producto. Lo mismo que dice Milei. Sí. Entonces, y siempre está este elemento que de hecho es el rencor. La izquierda es rencorosa. Pero también envidia. La envidia. Uh-huh. Y de hecho, no es ni rencor ni envidia, es otro concepto, es otra palabra. Es la izquierda, ¿cómo le dicen? Bueno, el punto es que resentidos. Sí, son resentidos sociales. Claro que son resentidos sociales, por supuesto. Raro que no lo fueran. Pero es el punto, utilizar ese resentimiento no para odiar al otro. Ese concepto, ¿te acuerdas que desarrollamos llamado disforia de clase? Uh-huh. Que ese resentimiento no resulte en una disforia de clase, de buscar la pertenencia al grupo dominante, sino más bien buscar las mejores sociales para tu clase social y que ella pueda tomar el poder. La similitud que tiene con otras situaciones, como ya dijiste, Argentina, El Salvador, México incluso, tienen que ver entonces con que no es un fenómeno local, sino del capital, ¿no? Sí. O sea, lo que nos estamos enfrentando es a una lucha de clases. ¿Es lo que podría ocurrir en México sin esta conciencia de clase? Porque, a ver, acá se ha dicho un poco, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido, aquí no va a ocurrir la llegada o el regreso de la ultraderecha porque hay mucha politización. Pero este esquema que nos muestras no es un esquema eso que ocurra en Colombia, en Argentina, en Chile. Es sobre el propio sistema capital. De tú puedes acceder a esto si le echas ganas, si aplastas a los demás, si piensas en ti, la clase política toda es la misma y entonces hay siempre que favorecer al individuo, ¿no? Lo que ha ocurrido en nuestro país con este papel de Andrés Manuel López Obrador en parte también fue eso, ¿no? No completamente, no una tarea terminada, pero sí hacer conciencia de clase. No. Yo no creo que haya conciencia de clase. Y más cuando dices creo que hay una idealización de la clase trabajadora. El pueblo, lo que te decía, lo del pueblo bueno. O sabio. O sabio, el pueblo sabio. Que yo no lo niego. Creo que el pueblo, pues el ser humano, simplemente para desarrollarse en sociedad y que la sociedad se desarrolle y avance, la civilización como tal, tiene que haber cooperación y tiene que haber apoyo mutuo, lo cual es lo más cercano al concepto de bondad que tenemos, tolerar al otro, y más en la vida urbana además, ¿no? Pero bueno, es otro aspecto. Y en cuanto a lo sabio, pues es la sabiduría popular, hasta cierto punto, creo que es lo que se refería a López Obrador, que tiene también cierta memoria y cierta acción política en el mismo barrio, en el espacio inmediato, cualquier ser humano, ¿no? Sin embargo, eso no se traduce en lucha de clases, porque desde que llegó desde López Obrador como jefe de gobierno cuando le hacen el desafuero, era sin violencia, siempre sin violencia. Y la lucha de clases implica violencia. No siempre violencia física, pero sí una violencia verbal que López Obrador no tenía. Por más de que sus discursos a veces fueran bastante llamativos y de hecho que enfrentaran directamente a los otros sectores, López Obrador no era violento. Y de hecho, eso habla del humanismo mexicano, que no necesariamente es marxismo-leninismo. Tendrá algún elemento por ahí de Marx y de Lenin y demás, que estoy seguro que López Obrador lo conocía. Pero López Obrador siempre fue institucional. Lo que buscaba López Obrador esencialmente era modificar las instituciones, limpiar las instituciones. Y de ahí sus ideas de crear institutos, por ejemplo, el instituto para devolver al pueblo lo robado y demás, ¿no? Pero él no buscó derrumbar las instituciones burguesas, que eso implicaría una lucha de clases, sino reformarlas. Él nunca planteó renunciar al capitalismo. O sea, él siempre buscó la fraternidad. De eso, no estoy citando, sí. Fraternidad universal. O sea, de hecho es interesante porque Hugo Chávez, por ejemplo, buscó paulatinamente la construcción del socialismo, no desde la vía revolucionaria armada. Lo intentó una vez, falló. Una década después lo hace por la vía institucional. ¿Y qué ocurre? Al quedarse en las instituciones, le hacen el golpe en 2002 Hugo Chávez, ¿no?
O sea, porque también las instituciones tienen sus límites. Y López Obrador tenía sus límites, y las instituciones mexicanas tienen sus límites porque fueron artífices y herramientas de la misma burguesía nacional construida a lo largo del siglo XX. Y tú en el momento en que decides participar en procesos electorales o juegas al poder de la partidocracia mexicana, pues estás entrando a ese juego, donde generalmente la plutocracia nacional, las grandes empresas, la embajada estadounidense y demás tienen un rol protagónico. Entonces, no, yo no creo que López Obrador le haya apostado a la lucha de clases, porque si no... Convivía con esa misma división. Sí, sí, yo creo que también, de hecho, Morena, hay sectores seguramente que proceden del marxismo-leninismo, obviamente. Al igual que en el PRD, el extinto PRD, antes de su transformación, su mutación en un elemento subordinado al prismo y al panismo, pues también había un sector que procedía de los partidos socialistas en México. O sea, de corte marxista-leninista, no socialdemócratas. Pero la línea imperante en Morena siempre fue la de buscar la paz, conciliar, por eso se denomina Frente Amplio. No división de clases, sino también incluso la patronal. Sí, claro. Y veíamos justamente al comienzo del periodo de López Obrador a personajes como Alfonso Romo, posando con Carlos Slim, posando con Salinas Pliego incluso, que López Obrador cuando viaja a Washington, creo que él en la comitiva va Ricardo Salinas Pliego, antes del cisma que tenía. Y Esteban Moctezuma. Sí, los Moctezuma Barragán, otro era funcionario también de la Fundación Salinas y demás. Entonces, no, o sea, tampoco es por ahí. Y ese es el gran problema, ¿no? Que a veces, ¿cómo explicarlo? Ese tabú que hay en torno a la violencia, pero no me refiero a la violencia física nada más, ni armada, yo no la condeno, pero también la violencia verbal. El cuestión es de Iván Cepeda, retorno a Colombia, ¿no? Que este sujeto, el del Espriella, empieza a despotricar en contra de él y despotricar en contra de toda la izquierda. Y este sujeto responde así, bien institucionado, vamos a definirlo. No le puede responder así. Pero ¿no crees que es la propia lógica de la razón? O sea, que Iván Cepeda en la sobriedad y la razón... Sí. Tal vez, sí, queda contraproducente en la práctica, pero una izquierda honesta, pues no podría llenarse de atavíos, inteligencia artificial. No me refiero a eso, me refiero a lo verbal. Pues aún así. Aún así tienes que... O sea, por ejemplo, ¿qué le hubiera costado a Cepeda decir, la diferencia es menos de un punto porcentual, ganamos nosotros? O sería ir en contra también de la verdad, pues, o sea, de posicionarse sabiendo que no hay todavía un logro oficial. O sea, que usara los mismos recursos también emocionales. No, pero yo creo que ahí sí tenía que hacerlo. Yo creo que sí tenía que recurrir a veces a lo más pasional. En verdad, escuchen en los meetings, incluso después de la primera vuelta, yo dije, te están rebasando, o sea, son décimas, pero te están rebasando. Y lo veías con una tranquilidad. Sí. No podías hacer eso. Bueno, a mí me saca de quicio. Ayer también, un poco, su discurso sí era casi como, bueno, a ver, no quiero decirlo así de manera tiramos la toalla. Pero sí, un poco como, pues gracias a todos, vamos a respetar y... Vamos a respetar que destruyan Colombia. No, tampoco creo que sea así. Pues. ¿Que destruyan Colombia? Yo creo que sí va a ser así. Sí. O sea, pero no creo que sea la intención de él. Ah, no, ¿de quién? No, obviamente no, por parte de Iván Cepeda, no. Pero por parte de Abelardo del Espriella, por supuesto que sí. O sea, sí, hombre va a reactivar el paramilitarismo inmediatamente y va a romper cualquier acuerdo y diálogo. Y me atrevo a decir que va a perseguir políticamente a Petro. Okay. Petro incluso como que insinuó que va a irse, ¿no? En algún tuit. Algo me dice que va a acabar aquí en México. Yo creo que, y lo más triste de todo, es que la mayoría de los jóvenes en América Latina se sabe sin futuro. No tienen futuro. O sea, no hay aspiraciones a futuro. Y eso también es consecuencia del mismo capitalismo. O sea, una vez lo discutíamos, ¿no? Opciones, por ejemplo, yo en 20 años o 30 años, pues, opciones de retiro, mi casa de retiro, que tenga mi patio. Esos anuncios que te ponen en las calles, ¿no? En el metro. Es un letrero así. Hay uno que he estado viendo últimamente en el metro, que son dos viejitos que están con una camioneta de lujo y está llena de maletas, o sea, en el techo, ¿no? Y dice, para que a tus 70, no sé qué, viajes por el mundo y te retires. Eso no va a ocurrir. Jamás va a ocurrir. O sea, aunque tengan Afore, no va a pasar. Y creo que la violencia, la miseria, tiene mucho que ver con eso. La misma miseria y violencia y desigualdad creada por el capitalismo hace que la gente sepa que los jóvenes piensen, no tengo el futuro, por eso tengo que disfrutar el presente. En extremo, ¿no? Claro. Es como una especie de hedonismo nihilista. Así no tengo nada, me voy a entregar al placer absoluto y no pensar en el futuro, porque no hay futuro. El futuro es lo que va a pasar inmediatamente en 5 minutos, ¿no? Y eso, de hecho, te lo bombardean en la televisión, en la música, el disfrute, el goce eterno, todo el tiempo gozar. A pesar de que no tengas en qué quedarte muerto, a pesar de que no tengas empleo, no tengas derechos laborales. Es disfrutar el placer todo el tiempo. Que es el goce, justo, ¿no? Lo desmedido, la hibris absoluta. Y es lo que proponen del Espriella, eso es lo que quieren ser, del Espriella. Por eso, digo, está muy difícil competir con un constructo como ese sujeto, porque está construido, tiene asesores, en cuanto a retórica, pero también de imagen. O sea, lo que quieren que sea es un producto vendible a la gente, a la masa, diciendo que tú puedes ser así. Tal vez no llegar a mi posición económica, pero posar como yo.
acceder a los atavíos y a la ropa, al léxico que manejo y demás. Y si tú vas caminando, cuando voy en la calle escucho generalmente a los más jóvenes hablar, y yo creo que en algunas cosas creo que están muy despiertos, y lo hemos notado, por ejemplo, en el contexto por Palestina, aunque no necesariamente en América Latina, que no es exactamente lo mismo que Europa Occidental o Estados Unidos, pero en otras creo que son una generación perdida. Y yo no digo que yo haya hecho mucho, porque pues soy tránsito generación X millennial, pero yo creo que sí hay una pesadumbre por parte de la juventud, que también es un reflejo de los votos. O sea, pues okay, si yo voy a elegir a mi victimario, pues te voy a elegir a ti, que por lo menos vistes de elegante, o no sé. Lo que es, creo que la forma más sencilla de encasillar un personaje como el Espriella en México sería un mi rey, ¿no? Es como el mi rey, el hombre que tampoco, por lo que sé, la información que tengo con respecto a este hombre, no es de la cúpula dominante en Colombia. Es como un aspirante, así medio, así como, no es San Pedro Garza García, no es, no sé, el Lomas de Chapultepec o Whisky Lucan. No, es como una especie de, pues no sé, ¿qué podrá ser? Dime un barrio de clase media aspirante en la Ciudad de México. Es como la cerrada más lujosa de Villacuapa, de Cuapa. Y pretende, y le habla justamente a ellos. O sea, a fin de cuentas, el Espriella también responde a la cúpula. Él sigue dictámenes de la cúpula y de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe está fascinado. Sí. Imagínense que Álvaro Uribe va a retornar a la política colombiana, ¿no? El gran capo narcoparamilitar va a retornar. Y Washington, por supuesto, felices de la vida. Pero bueno, ya hablamos demasiado de América Latina. Vamos a otros caos. O lo hacemos en retrovisor. Pues podemos hacerlo. Lo podemos dividir con la vez pasada. Dedicarnos a la guerra en contra del sionismo. Porque aparte ahorita ya nos dejaste destrozados. No, pues podemos hablar de cómo... Yo creo que... ¿Saben qué pasó? J.D. Vance se quedó así. Sí, quedó. Como el meme, como en Los Simpson cuando se va Homero corriendo y queda una nube de humo. Y ¿señor Simpson? Porque solo quedó como el halo de Homero Simpson. Así pasó con Navas Agarchi. O sea, que con dignidad. Se fue. ¿No? En el momento tú me amenazas, me voy de aquí. ¿Y qué pasó? 2 horas después empezaron a caer los puntos de negociación favorables a la República Islámica de Irán. O sea... se están cumpliendo, obviamente, con el intento de boicot por parte del mismo gobierno estadounidense, que ya no están jugando al policía malo, policía bueno. Ya los dos van, el ente sionista y su mecenas, ya van en conjunto para tratar de sabotear cualquier acuerdo, únicamente. Anatomía de un fascista. O sea, tenemos que ver cómo piensan estos sujetos. Literalmente vamos a meternos en la cabeza de un sujeto. ¿Desde dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Quién los manda? ¿Cuál es su misión? Todo ese tipo de cosas. Conocer cómo piensa el Espriella. Que creo que, a diferencia de Milei está un poco más versado, por ejemplo, en economía, un poco más. Economía ortodoxa y por ende, posteriormente ya anarcocapitalismo y libertarianismo y demás. Del Espriella ni eso. O sea, el Espriella sí es el vómito de Álvaro Uribe y la embajada gringa. Así. Y que esas características que uno ve deplorables son precisamente lo que el imperio dice, este es perfecto. Claro. O sea, esos perfiles criminales son los que hacen al imperio idóneos para hacer eso. El imperio quiere sociópatas en el poder y convertir y lumpenizar a la población. O sea, que toda la población sea lumpenizada. Lumpen, tal cual.